Ok, listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo entender a tus hormonas y cómo utilizar el ciclo menstrual a tu favor, ¿sí? Yo sé que algunas de aquí ya me dicen que no tienen su ciclo menstrual, no importa, que de pronto les corresponde hacer una histerectomía, no importa, pero a partir de aquí vas a empezar a hacer diferentes acciones y vas a darte cuenta cómo cositas que a diario se las hacen y están perjudicando la salud, ¿listo? Así que vamos a trabajar muchísimo porque hoy en día yo estoy tan convencida, muy convencida, de que este método del código hormonal funciona. Porque estoy pero así, tan convencida de por qué el método, si lo llevas así, no estrictamente, ojo, no estrictamente, porque llevarlo estricto también puede llevarte a un caos, puede llevarte a un nivel de estrés, ¿sí? Sino llevarlo a manera consciente. Y les voy a compartir justamente aquí el testimonio que les acabo de mencionar, la convicción que tengo hoy en día. Y esa convicción es justamente el caso, ahí se compartió, sí. Quiero compartirte hoy el caso de una de mis sobrinas, ¿sí? Yo tengo unas sobrinas que son gemelas. Una de ellas, justamente la que ven en imagen, estas gemelitas nacieron prematuras, ¿sí? Pero una de ellas, que es justamente la que ven en la imagen, se llama Vicky, pasó por un proceso de un coágulo en su cerebrito, donde pues empezó a crecer y los médicos decían que tenían hidrocefalia, por lo tanto tuvieron que intervenirla cuando nació, a colocarle una válvula que conecta el cerebro con el sistema digestivo. Su vida era muy normal hasta los 3 años aproximadamente, sí, 3 años, y pasó algo que, bueno, yo no tengo claro, no he preguntado tan a fondo. No sé si ustedes sepan, pero hoy en día las enfermedades tienen nombre y apellido. Y la verdad es que yo le preguntaba a mi cuñada cuál es realmente el diagnóstico y le preguntaba a mis familiares y decían, pues hasta los médicos no saben en sí cuál fue el diagnóstico de mi sobrina. Pero lo que sí se puede saber es que fue un virus o una bacteria que atacó el cerebro. Ojo con esto, porque hoy en día con esta experta que tuve esta capacitación pude entender qué fue lo que le pasó a ella, ¿sí? Entonces, los médicos, chicos, los médicos le dijeron, o sea, imagínate, por eso te menciono, es muy difícil cuando hay alguien que ya lo vive. Los médicos le dan el diagnóstico a mi cuñada y les dicen que la niña, pues la van a salvar, pero la niña no va a poder hablar, la niña no va a poder comer, necesitan hacerle una cirugía, colocarle un botón gástrico, ¿sí? Y va a depender siempre de usted, siempre va a depender de su mamá, siempre va a depender de todo su entorno que esté a un lado. Chicos, yo me negaba en lo absoluto. Yo le decía a mi hermano, no, eso no, o sea, hay algo que estoy tan convencida y es que el cuerpo requiere lo que la ciencia aún no ha estudiado. Esta experta mencionaba y decía, mira, soy nutrióloga, terminé mi título de nutrióloga, pero nunca me enseñaron, nunca dentro de mi carrera de ser nutricionista, nunca me enseñaron sobre el comportamiento de las hormonas, sobre las hormonas como tal, y nunca me enseñaron sobre alimentación, solo me enseñaron la parte teórica, en donde qué es la alimentación, cuáles son la pirámide nutricional, qué son las vitaminas, clasificación de vitaminas, pero nada más. No qué función hacen, qué cumplen las vitaminas y los minerales dentro del cuerpo y por qué se dan las enfermedades. Entonces, mi cuñada se resigna también, se resiste y dice, no, hay algo más que podamos hacer. Entonces, como bien les había mencionado la clase anterior, hablamos de suplementación. El cuerpo, pues, no está teniendo los nutrientes necesarios y suficientes o está en un déficit de vitamina que el cerebro, ojo con lo que les voy a decir, el cerebro tiene el 60%,
ojo con esto, el 60% de grasas. Nuestro cerebro, el de ustedes, el de un niño, el mío, requiere para trabajar el 60% de grasas. Entonces, mi sobrina, hay una membrana que cubre el cerebro y se llama mielina. Esa mielina la estaba perdiendo, el virus o bacteria se la estaba comiendo. Por lo tanto, las grasas del cerebro de la nena se estaban durmiendo, se estaban muriendo. Si hay un cerebro vago, muerto, hay un estómago o un sistema gástrico o todo el sistema digestivo muerto o dormido, ¿sí? Entonces, ya con ese diagnóstico, ella pasó como 2 meses en coma, aproximadamente 2 meses en coma. No empezaron a darse cuenta que tenían que alimentarse, no se la podía alimentar porque pues estaba en coma, le empezó a dar epilepsias. Y empezaron a alimentarla por sonda. Y aquí fue donde la nutricionista solicita que se le dé una leche, ¿sí? Una leche de bebés, y empiezan a buscar la leche, nada más que le compran una comercial de farmacia y le empiezan a dar, nada más que esta leche, ¿se acuerdan que hablábamos sobre los ingredientes y los rellenos? Esta leche tenía rellenos que afectaban la microbiota de la nena. Entonces, como estaban afectando la microbiota de la nena, se inflamaba o a su vez se estreñía. Y eso pues no estaba favoreciendo a la bebé, por eso los médicos empezaban a considerar hacerle un botón gástrico, o sea, que ya no se alimente por sonda por la boca, sino que se alimente por un botón gástrico. Entonces, mi cuñada acude a donde mí y me dice, de pronto en los suplementos que tú distribuyes o en los suplementos que tú conoces, ¿hay alguna leche en la que le podamos dar a la nena porque no le está ayudando? Y le digo, sí, claro, hay una que es exclusivamente para niños. Y le recomiendo, chicos, la nutricionista se quedó loca y dijo, Dios mío, esta leche tiene todo lo que la niña necesita porque tiene muchas grasas que el cerebro ahorita no está recibiendo con nutrientes. Entonces empiezan a darle por sonda, por la boquita, o sea, sonda que está conectada con su boca porque no podía masticar, le empiezan a dar la leche, me acuerdo, creo que le daban 3 o 4 veces en el día y fue impresionante que no se inflamó, su sistema digestivo empezó a trabajar de la mejor manera, porque amigos, aquí vuelvo a recalcar lo que hablábamos sobre los suplementos, porque el suplemento que ella empezó a consumir, el que empiezo a recomendarle, empieza a tener la mejor absorción de nutrientes, su cerebro empieza a recibir todas las grasas omega 3, DHA, todas las grasas a su cerebro y la mielina que se estaba perdiendo empieza a regenerarse. Como la nena estaba la mayor parte del tiempo dormida, y recuerden que el estar en un estado de descanso, de dormir, es un estado de regeneración. Entonces, como ella pasó todo el tiempo dormida, sedada, su cerebro estaba la mayor parte del tiempo regenerando y esta regeneración se la daba a través de este suplemento que tenía la mayor cantidad de grasas. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico empezó a revertirse porque decían, no va a poder hablar, no va, bueno, la cuestión es que sí tuvieron que hacerle el botón, pero los resultados hasta hoy en día no es nada de lo que le dijeron. Yo cuando mi cuñada me empezó a hablar de todo lo que le pasó, yo investigaba en las redes sociales y solo veía niños que estaban muy normales y que luego requirieron de dependencia al 100%. Hoy mi sobrina, la pueden ver, está paradita, ahora ya está empezando a caminar sola, ya come sola, ya está empezando a gatear, tiene, recién cumplió 4 añitos, habla, se comunica, ¿sí? Y miren este proceso. Spirit, lead me where my trust is without borders, and me walk upon the water, wherever you would call me. Take me where my feet could ever wander, my faith will be stronger, your presence
significa esto, amigos? ¿Qué significa? Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Qué significa todo esto que les estoy hablando? Ella no les voy a decir que el 100% es un resultado de una suplementación. Un 80% es el suplemento porque luego de que salió del hospital empezó, siguió con más suplementos, siguió con otro tipo de suplementos y el 80% fue el suplemento, el 10% fue pues la terapia, ustedes la ven ahí en terapia constante y el otro 10% su alimentación. Tiene mucho que ver con la alimentación. Entonces, para ir entrando ya en materia, quería compartirles porque tengo la convicción de que el método funciona, porque tengo la convicción de que si ustedes siguen el paso a paso, ustedes pueden lograr ese resultado. Y aquí nos vamos. Suplementos ricos en omega 3 y suplementos ricos en absorción, en la máxima absorción, ¿sí? Por eso yo les hablaba la anterior vez, voy a estar hablando un poquito de lo que tuvimos la clase anterior sobre la micelización, la máxima absorción de nutrientes, y ahí se ven los resultados. No tengo claro el tiempo que mi sobrina va con todo este proceso, pero más sin embargo ustedes pueden ver el cambio de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, miren esto, la alimentación que hoy ingieres no solo es alimentación, es información. Si tú sabes la información sobre alimentación, esa información que ingieres a tu cuerpo te está empezando o te está ayudando a encontrar realmente ese resultado que buscas. Entonces, si te alimentas bien, vas a tener una buena información. Ustedes hoy en día están recibiendo información. Con esta información que ustedes llevan a casa, ustedes van a empezar a elegir su alimentación. Entonces, ¿la alimentación es información o no es información? Claro, porque ya ahorita ustedes están llevando información a sus hogares. Entonces, van a aprender, ok, esta alimentación no está bien para lo que estoy haciendo y para el problema que estoy teniendo. Empiezas a hacer cambios y empiezas a que esos genes enfermos que están empiecen a regenerarse, ¿sí? Entonces, lo que les decía anteriormente, el 60% de nuestro cerebro tiene grasas, ¿sí? Tiene grasas. Y estas grasas en nuestro cerebro, ¿qué nos permite? Concentración, ¿qué nos permite? Atención, ¿qué nos permite? Memoria. Entonces, esto tiene que ver muchísimo con algo muy importante. Ustedes han escuchado personas, espero que a ustedes no les pase, y si les pasa van a saber por qué. Ustedes a mí me pasó como hace un mes y medio aproximadamente que me olvidaba las cosas. No sé si les ha pasado a ustedes que uno dice, ay, ¿qué estaba haciendo? O en qué estaba conversando, o qué estaba haciendo, qué acciones estaba haciendo que ya me olvidé. Cuando tú empiezas a identificar que se te olvidan las cosas, que empiezas a perder la concentración, ¿qué les dije que tiene nuestro cerebro? 60% grasas. Aquí tienes que empezar a identificar, mi cerebro necesita omega 3 y necesita DHA, urgente, porque estoy empezando a olvidarme. Estoy empezando a no poderme concentrar. Principalmente las mujeres que pasamos por un desequilibrio hormonal tienen muchísimo que ver la migraña, tiene muchísimo que ver los espasmos cuando hay una vista palpante, que constantemente palpan la vista. Eso tiene muchísimo que ver con un desequilibrio hormonal. Significa que hay un déficit de omega 3 y un déficit de DHA. Nuestro cerebro le hace falta grasas, pero no grasas de un pollo asado o un pollo frito, no, ese tipo de grasas no. Grasas buenas, grasas vegetales, ¿sí? Entonces, ¿y esto qué tiene que ver o con qué tiene que ver? Esto tiene que ver principalmente con nuestro estado de nuestra microbiota. ¿Sí saben lo que es la microbiota? Dejen ahí en las reacciones un dedito para arriba. ¿Saben lo que es la microbiota o no saben lo que es la microbiota? No me salen las reacciones. Veamos si por aquí me sale.
Si saben lo que es la microbiota, den una reacción así como ese dedito. Exacto. Si saben lo que es la microbiota se encuentra en nuestro sistema digestivo, amigos. La microbiota se encuentra en nuestro sistema, en nuestros intestinos, para hablarlo más claro. En nuestros intestinos. Pregunta. Si nuestra microbiota está en nuestros intestinos, significa que nuestro cerebro absorbe vitaminas y minerales de nuestros intestinos. Ojo, el cerebro no genera vitaminas y minerales. ¿Ok? Entonces, ¿dónde empiezan las enfermedades? En nuestros intestinos. Ahí empiezan. Si no te alimentas bien, por consecuencia, nuestro cerebro va a absorber, o sea, ni siquiera va a absorber nutrientes, porque imagínate, comida procesada, comida chatarra, comida que no tiene aportes, ¿qué va a absorber el cerebro? Nada. Pero si tú empiezas a alimentarte bien, que ya se los voy a decir ideas, empiezas a alimentarte bien, entonces nuestro cerebro empieza a absorber todas las vitaminas y minerales de nuestros intestinos y por ende empieza a fortalecer todas las grasas que nuestro cerebro necesita. ¿Sí? Se dice que tenemos dos cerebros, el uno, el que se encuentra aquí, y el otro en dónde. Otro nos dicen en el estómago, ajá. Dos cerebros, el uno que se encuentra en la parte de acá arriba y el otro en el estómago. Nuestro segundo cerebro, ¿por qué? Porque el 90% de nuestros mensajes se van a partir de nuestros intestinos. Absorbe vitaminas y minerales y el 60% de defensa que está aquí en nuestro sistema digestivo son soldaditos que realmente los llamamos, son soldaditos de bacterias buenas que favorecen el cuidado y el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. Yo no sé cómo la gente lo ve al sistema inmunológico. Bueno, yo lo veía como la sangre, lo veía como el sistema inmunológico está por todo mi cuerpo. Así yo lo veía el sistema digestivo. Pero cuando ayer me lo aclararon y me dicen, tu sistema inmunitario, ¿sí? Tu sistema inmunológico está en tus intestinos. Y yo, ¿cómo? O sea, no entiendo. ¿En dónde está? Sí, porque ahí vive la mayor cantidad de bacterias buenas, ojo, buenas. Es como, es como lo que estoy haciendo hoy en día. Hoy en día estoy dedicada a preparar el kéfir en mi casa, el yogur natural para mis hijos, porque andaban que querían yogur y empecé a preparar el kéfir. Entonces, para nosotros tener un kéfir saludable, pues todos los días tengo que cambiarles un kéfir de leche, todos los días tengo que cambiarle la leche, pero a mí no me cabía en la cabeza, o sea, decía, pero si la leche no es buena, ¿por qué le tengo que poner leche? Y pues pude entender que los kéfir son bacterias, ¿sí? Son bacterias que quitan la lactosa de la leche y generan bacterias buenas, que al momento que tú ingieres a tu cuerpo, alimentas a tu microbiota para poder fortalecer tu sistema inmunológico. Entonces, para mí ahí recién hizo sentido como, ok, estoy haciendo un yogur muy saludable, ¿sí? Entonces, asimismo, es en nuestro sistema digestivo, en nuestros intestinos. Ahí están los soldaditos que vienen a ser bacterias buenas que fortalecen nuestro sistema inmunológico. Pero hay algo que quiero que se den cuenta. Lo que absorbemos llega a nuestro cerebro, ¿sí? Lo que nosotros nos alimentamos, todo lo que nos alimentamos, va a llegar a nuestro cerebro. Nosotros tenemos una conexión, cerebro, intestino, intestino, cerebro, cerebro, intestino y intestino, cerebro. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros partimos desde estas conexiones cerebro e intestino, nosotros enviamos tanto sustancias químicas buenas como sustancias químicas que van a perjudicar a nuestra salud.
Por ejemplo, yo les hablo sobre la alimentación, sobre comida procesada, sobre comida chatarra, pero ¿saben qué es el que hoy en día, ataca muchísimo a las mujeres en los problemas hormonales si nos enfocamos en la parte hormonal? Si nos enfocamos en la parte de salud en general, vienen a ser los pensamientos. ¿A qué me refiero? Si nuestro cerebro genera la respuesta de lo que nuestro intestino envía, la pregunta es, ¿dónde se siente el miedo? ¿Dónde ustedes creen que pueden escribir ahí en el chat? ¿Dónde ustedes sienten el miedo cuando de pronto hay una mala noticia, se enteran de algo, tienen que responder con algo? ¿Dónde se siente el miedo? Y les ha pasado, a mí, por ejemplo, me acuerdo claramente cuando yo estaba en la universidad, ajá, en el estómago. Cuando yo estaba en la universidad, chicas, y me tocaba una exposición, Dios mío, o sea, ese era un nervio en donde me inflamaba el estómago. En algunas personas el miedo las estriñe, en otras personas les da diarrea, en otras personas empiezan a enroncharse, ¿sí? Entonces, ese miedo que se siente en el intestino envía una información directamente a nuestro cerebro y nuestro cerebro empieza a tener el sistema nervioso donde envía la información al nervio vago, ¿sí? ¿Cuál es el nervio vago? El nervio vago es el que está conectado desde la parte trasera de nuestro cerebro, ¿sí? La parte posterior, bueno, hablándolo anatómicamente, en la parte occipital de nuestro cerebro, hasta la parte del intestino. ¿Sí? ¿Qué significa? Nuestro cerebro envía la información de, hey, alerta, algo está pasando. Y cuando envía esa alerta, el cuerpo empieza a sudar, empieza a desesperarse, empieza a alterarse, ¿sí? Y por ende, pues el sistema vago comprime al segundo cerebro, que es nuestro sistema digestivo. Y aquí se activan dos sistemas. El sistema nervioso simpático, el que dice alerta, atención, peligro, y el parasimpático, el que nos dice tranquilidad, tranquilidad. Vamos a estar en un estado de paz, de tranquilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nos vamos a la segunda parte, cuando tú te encuentras en un nivel de estrés, el nivel de estrés, estamos en un sistema nervioso simpático, ¿sí? Cuando estamos en un nivel de estrés, cuando estamos estresados, y la mayoría de las veces se encuentra o nos encontramos en este estado de estrés. Una noticia, un diagnóstico. Imagínate que te den un diagnóstico. ¿Cómo está el cuerpo? Está maquinando todas las historias que aún ni siquiera pasa, y si me voy a morir, con quién se van a quedar mis hijos, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro. Cuando la mayoría de la gente, nosotros aquí en nuestra casa, nosotros no tenemos televisor. Nuestros hijos no ven televisión. O sea, en el sentido de malas noticias, de peligro, de accidentes, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando hay esas personas que constantemente están en un entorno de personas que hablan negativamente, que hablan de peligro, que hablan de la última noticia roja, que ustedes de pronto ven La Rosa de Guadalupe, que ven historias que a tu cerebro le envía la información de alerta, peligro? ¿Qué va a pasar con ese estrés? Empieza el cuerpo a detectar, hay que defendernos, hay que correr de aquí, hay que huir de aquí. Y eso hace que esa información regrese a tu sistema digestivo, luego a tu cerebro, y eleva la hormona de cortisol. Aquí viene la primera hormona de desequilibrio hormonal, el cortisol. Entonces, hoy en día una enseñanza que me regaló mi esposo fue que decía que cuando uno tiene un pensamiento que no es bienvenido, solo recíbelo el pensamiento, pero no desgloses la historia que le pones a ese pensamiento. ¿Sí? Entonces, si de pronto, ay, es que, no sé, invéntate algo ahorita o que te haya pasado.
que mañana no te llega un pedido que lo has venido esperando por mucho tiempo. Ok, que solo en tu cerebro se quede como, no llegó el pedido. No más, no llegó el pedido, no más. Pero si empiezas a darte cuenta, no llegó, quizá porque lo abrieron, quizá porque de pronto se extravió, y si no me llega, y si me estafaron, miren, todo eso, esa historia que le empiezas a añadir, se eleva el cortisol, el cuerpo empieza a sostener la energía, el cortisol es energía, y la energía va corriendo por los conductos de nuestra sangre, ¿sí? Cardiovasculares principalmente. ¿Han visto ustedes un cable cuando se quema? Es cuando un cable se quema, es cuando hubo mucha energía y esa energía se estancó. Asimismo pasa en nuestro cuerpo, cuando el cortisol se eleva y el cuerpo genera la alerta de cuidado, peligro, esa energía excesiva se acumula en cierta parte del cuerpo y eso empieza a colapsar a nuestro cuerpo, empieza a elevar nuestro cortisol y por ende aparece presión arterial, insulina elevada, estreñimiento, en algunas diarrea y en las otras personas inflamación. Ay, no, Jessy, pero es que, o sea, yo tengo problemas hormonales, pero yo nunca me veo inflamada. No, ahí hablemos de otro tipo de inflamación. En el caso de nosotras las mujeres, en su mayoría la inflamación no es corporal, sino es una inflamación celular. La célula está inflamada. Por eso en las clases anteriores yo les mencionaba, si nosotros aprendemos a identificar que a quien debemos salvar es a nuestra célula, no es a nuestro cuerpo, porque nuestra célula se va a encargar de regenerar órganos, sistemas y tejidos. ¿Ok? Pero a veces la mayoría de las mujeres vamos como, ay, es que estoy con el acné, listo, estoy con el acné, dermatólogo, cremas. Ese error cometí yo hace poco. Hace poco tuve un brote de acné muy fuerte y hoy le decía a mi esposo, ay, qué emoción, mi piel está nuevamente regresando. ¿Pero por qué? Porque mis niveles de cortisol se dispararon así, o sea, demasiado exceso de cortisol. Y el cuerpo colapsó porque dijo, ya no hay más reserva, o sea, ya no hay reservas, ¿qué más hago? Y empezó a colapsarse y se empezó a manifestarse en mi piel. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con los pensamientos negativos? Le avisa a tu intestino que hay peligro. ¿Sí? Quédate con esto. ¿Qué pasa cuando hay pensamientos negativos? ¿Qué pasa cuando yo veo una mala noticia? ¿Qué pasa cuando escucho una mala noticia? Tu cerebro le avisa al intestino que hay peligro. Pero esas bacterias que se encuentran aquí en el intestino dejan de producir la hormona de la felicidad, que viene a ser la serotonina. ¿Sí? Nosotros tenemos una hormona, esa hormona está en nuestro intestino, se llama serotonina, y cuando nosotros estamos en exceso de cortisol, en niveles de estrés muy altos, se apaga la serotonina y perdemos la hormona de la felicidad. Aquí les voy a contar un poquito. ¿Qué pasa cuando abusas de comida procesada, aceites y antibióticos? Yo conozco personas que, Dios mío, pastilla que encuentra, pastilla que se le ingiere, pastilla que le recomiendan, pastilla que se le ingiere. Medio un dolor que tiene por el cuerpo, pastilla que se le ingiere. Yo también fui una de ellas. Yo no sabía qué iba a comer, pero eso fue porque lo aprendí. Yo no sabía qué iba a comer y ya antes de comer me tomaba la pastilla, el paracetamol, para la gastritis, por si acaso me haga daño. Conocen personas que son así, dicen, por si acaso me la tomo. O sea, ni siquiera sabe lo que le va a pasar y por si acaso se la toma, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona se automedica por más sencillo que esté el síntoma? O una persona que tiene mucha dependencia de antibióticos y aparte una mala alimentación, lo único que está haciendo es destruyendo a su microbiota. Recuerden lo que hablamos al inicio,
La microbiota son soldaditos que cuidan y protegen mi sistema inmunológico para mantenerme saludable. Pero si yo me excedo de mala alimentación, me excedo de niveles de estrés muy altos y me excedo de muchos antibióticos, lo único que voy a hacer o que estoy haciendo es autodestruyendo mi microbiota. ¿Con qué? Con neuroquímicos. Entonces, si yo destruyo a la microbiota, imagínense, ¿qué le va a enviar? ¿Qué vitaminas y minerales le va a enviar a mi cerebro si yo ya estoy destruyendo a la microbiota? Nada. O sea, no le estoy enviando ni grasas saludables, ni vegetales, ni esenciales a mi cerebro. ¿Y saben qué? Por eso aparece la depresión y la ansiedad. Ahí está la raíz del problema de la depresión y la ansiedad, chicos. Hay mujeres que me dicen, Jessie, por favor, ayúdame, me quiero quedar embarazada. Es que no te imaginas el deseo que tengo de quedarme embarazada, es que estoy con una nueva pareja y quiero darle un hijo porque no tiene hijos y entra en ansiedad. Pero cuando yo veo a esta mujer que está en ansiedad, digo, primero tiene que trabajar sus pensamientos, porque sus pensamientos le están generando una microbiota. Le digo, ¿y cómo está tu sistema digestivo? Ay, es que hay veces que estoy un poquito estreñida, pero hay veces que no. ¿Por qué? Porque está en ansiedad. ¿Y qué estás consumiendo? Ah, es que estoy con anticonceptivos, estoy con tratamientos médicos, recién y terminé un tratamiento. Ah, ok, y voy entendiendo dónde está la raíz del problema. Entonces, hoy quiero que vayas a esa raíz del problema. ¿Cómo está mi alimentación? ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo están mis pensamientos? Toca campanita, revierte todo esto que te estoy mencionando y vuelve. ¿Qué le estoy dando a mi cerebro? ¿Qué le estoy dando a mi microbiota? Entonces, ¿qué pasa cuando consumes mucho medicamento? ¿Qué pasa cuando te automedicas? ¿Y qué pasa cuando consumes comida muy procesada? Se destruye tu microbiota y empieza a generar neuroquímicos. Lo único que van a hacer es matar todas tus neuronas. Hay veces que la mayoría de personas creen que las neuronas solo están aquí en nuestro cerebro y no están solo aquí en nuestro cerebro. Las neuronas también están en toda la médula de nuestro sistema digestivo. También hay neuronas que cuando tú tienes neuroquímicos por antibióticos o por pensamientos negativos, empiezan a destruir tus neuronas y por ende empiezas a perder memoria, concentración. ¿Listo? Ahora, un cerebro roto es un intestino roto. Acuérdate de esto. Un cerebro roto es un intestino roto. ¿Qué significa esto? Que si tú empiezas a tener migrañas constantes, si empiezas a tener mucha, bueno, como te digo, concentración, memoria, revisa primero tu sistema digestivo y revisa primero tus intestinos. Revisa primero tu alimentación. ¿Listo? La pregunta del millón, ¿de qué se alimenta la microbiota? O sea, ustedes estaban ahí, ¿no? Bueno, cerebro, microbiota. Ahora, la pregunta es, ahora, ¿cómo fortalezco el sistema inmunológico que viene a ser mi microbiota? ¿Qué tengo que darle a la microbiota? Ojo con esto, mucha fibra. Mucha fibra, de eso se alimenta la microbiota. Muchos colores, un plato colorido, frutas, verduras, cereales. Frutas, verduras, cereales y mucha fibra. Hay personas que no comen fibra y su microbiota constantemente tienen, yo conocí a dos personas muy cercanas a mi esposo que tenía diverticulosis y la otra tenía, y otra persona que también por ahí la conocimos tenía tuberculosis. Los tubérculos son como ramificaciones, son conductos que se encuentran en el estómago y que se encargan de poder a la alimentación, al bolo alimenticio que nosotros ingerimos, la comida, poder sacar los nutrientes, pero está tan lastimada que no lo puede hacer y que las heces no salen como deberían salir y que casi todos los días tienen diarreas. Todos los días. ¿Por qué? Porque hay una microbiota muy enferma. Porque hay una microbiota que no tiene o que su alimentación no está tan adecuada para poderlo controlar. ¿Listo? Entonces, habíamos hablado de qué es la microbiota. La microbiota son bacterias buenas que trabajan a favor, la cual protege y nos va a ayudar sobre gripes. Ojo con esto.
Usted escucha a alguien que tiene de gripes constantes, usted fortalezcase a través de microbiota, fortalezca la microbiota, ¿sí? Protege gripes, alergias y ojo, es la barrera contra el mundo. Si nosotros cuidamos a la microbiota, chicas, uy, estamos del otro lado, ¿sí? Ahora, el 80% de enfermedades se dan por inflamación, lo que les había mencionado al inicio. El 80% de las enfermedades se dan por la inflamación. ¿Y cuál la inflamación? Viene a ser la inflamación celular. Cuando una persona tiene cáncer, no tiene cáncer porque le tocó o porque un órgano está mal. Clarísimo, una persona tiene cáncer porque su célula está inflamada, porque su microbiota no está alimentada bien y porque sus neurotransmisores están muertos con neuroquímicos, mucha medicina, mucho medicamento. Por eso dice que una persona que esté pasando por un proceso de cáncer, usted tiene que cuidar muchísimo la microbiota, tiene que ayudarle a elevar lo que más pueda el sistema inmunológico para que cuando entre sus quimioterapias, pues no sean muy atacadas a todas sus células buenas. ¿Listo? Ahora, ¿de qué se alimentan? Las microbiotas, la microbiota se alimentan, o mejor dicho, las bacterias. ¿De qué se alimentan las bacterias? Se alimentan de pre y probióticos. Pre y probióticos. Si usted está pasando o si usted está en esta situación de desequilibrio hormonal, quiste, un mioma, obviamente estamos hablando de hormonas, sí, lo estamos hablando de estas hormonas, pero estas hormonas están en todo nuestro cuerpo. Nosotros dependemos al 100 de nuestras hormonas, en todos los aspectos, en todos. Principalmente nuestra microbiota es nuestra principal hormona que se encarga muchísimo del resto de las demás para que funcionen al 100%, ¿sí? Y aquí les quiero contar de qué se alimentan las bacterias, de prebióticos y probióticos, y dónde se encuentran en casi la mayoría de verduras. Ahí se encuentran la espinaca, hay una microbiota, hay un probiótico y prebiótico que es el que más me cuesta consumirlo, y es el camote, ¿sí? El camote, los berros, es donde hay mucho probiótico y prebiótico. Y hay un suplemento micelar que se llama Probiotic, también, o sea, si ustedes si hicieran todo un proceso de probióticos y fortalecer esta microbiota, ustedes están del otro lado, ¿sí? Y chicos, los cinco jinetes del apocalipsis. Presten mucha atención. Y usted se va a dar cuenta cómo hoy en día me va a decir si es así o no es así. Los 5 jinetes del apocalipsis son enfermedades metabólicas, el número 1. El número 2, enfermedades neurológicas. El número 3, enfermedades cardiovasculares. El número 4, enfermedades autoinmunes. Y el número 5, el cáncer. Esos son los jinetes del apocalipsis. Significan los que hoy en día, Dios mío, o sea, les ponen nombres, han salido, yo hay veces que alguien me dice, mira, tengo esto, me diagnosticaron esto, y me voy a ChatGPT, averiguo qué tipo de información es porque para mí es algo nuevo, y me dice inflamación intestinal, o me dice inflamación prostática, o me dice inflamación de colon. Digo, Dios mío, hoy salen muchos nombres de enfermedades, ¿sí? Entonces, enfermedades metabólicas, la principal, resistencia a la insulina, la que hoy en día hay muchas personas desde muy temprana edad con resistencia a la insulina, con diabetes a muy temprana edad, ¿sí? La segunda, que habíamos hablado, neurológicas, TDAH, TDA, lupus, y fibromialgia. Son las neurológicas, son las que hoy en día, Dios mío, pero hoy ustedes saben por qué. Hoy ustedes saben el porqué de todas estas enfermedades. Cardiovascular, ovarios poliquísticos, Hashimoto y las autoinmunes, todo tipo de virus, VPH, herpes,
al papiloma que ya les mencioné. Es lo que hoy en día, estos son los que hoy en día están y empiezan a muy temprana edad. ¿Revertirlos? ¿Se los puede revertir? Claro que sí. Todos los que te mencioné se los puede revertir. ¿Y cómo? A través de un estilo de vida. Esa es la mejor manera de revertir cualquier enfermedad. Estilo de vida. Dejo el azúcar, dejo alimentos procesados, dejo situaciones que de pronto no me estén sumando y que constantemente mi cuerpo, mi pensamiento. Ay, yo tenía una persona, no sé si fue yo la conocí o mi esposo me comentó, en puro paranoia. ¿Qué significa la paranoia? Significa que está todo el tiempo viendo todas las cosas negativas. Todas las cosas las ve negativas. O sea, no hay una pizquita de que lo vea como algo positivo. Todo lo ve negativo. Imagínense esa persona como constantemente, no, yo la conocí, es una, no físicamente, pero sí por llamada de Perú, y me decía, Jessie, es que a mí me dolía algo y ya me iba al hospital. Sentía un catarro, o sea, me dio un chis y ya, al otro día al hospital. Y que me den algo, y que me den algo. Miren, entonces esa persona, o sea, obviamente se le estaba complicando quedarse embarazada, ya tenía 40 años y dice que toda su vida pasó así. O sea, ¿en qué momento va a poderse quedar embarazada si su cuerpo está todo el tiempo en alerta, en miedo? Su cortisol la tenía, pero así muy colapsada, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Miren, hoy en día nos vamos al segundo pilar que viene a ser el sedentarismo. ¿Qué está pasando? Miren, antes éramos cazadores. Bueno, yo no llegué a esa época, pero en la de mis abuelos, si nosotros nos vamos a esa época de muchos años atrás, para irse de una ciudad a otra, iban caminando en bicicleta, o sea, su cuerpo estaba constantemente en movimiento, estaba constantemente en actividad física, o sea, era como muy raro ver una persona obesa. O sea, era muy raro. Hoy en día, el sedentarismo, amigos, díganme ustedes, todo empezó en pandemia. El sedentarismo, antes uno iba a buscar la comida, ahora la comida lo busca uno, o sea, lo viene a dejar a uno. La gente quiere evitarse salir a comer afuera y quiere que la comida llegue a su domicilio, ¿sí? Entonces, se genera esto habla mucho a mi esposo cuando nosotros entrenamos de actividad física y a las personas a las que entrenamos, mi esposo les habla muchísimo de la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Es cuando los huesos y los músculos se atrofian por completo y aparece la osteoporosis, aparece la fibromialgia. Una señora llegó hace un mes aproximadamente ahí en los entrenamientos y dijo, ¿usted cree que puedo hacer yo estos tipos de ejercicios? Le dije, si se propone, sí. Digo, ¿por qué? Es que tengo esclerosis múltiple y tengo fibromialgia. Y estaba así cubierta, pero de todo. Dice, le digo, coja la pesa de 4, chicas. Una pesa de 4 es lo más liviano que tenemos. O sea, hasta mis hijos, mi hijo que tiene 3 años la levanta. Y la señora no la podía levantar. Decía que le dolía demasiado los huesos. Y esa sarcopenia es justamente porque no hay movimiento. No hay absolutamente nada de movimiento. Hay personas que no pueden saltar una grada de unos 20 centímetros, no la pueden saltar. Dicen, no, salto y, uy, me dolió los huesos, uy, me dolió la rodilla, uy. Ey, préstale atención. Ahí es donde más ejercicio. Yo le decía a mi esposo, ¿qué hubiese pasado de mi vida si no hubiese hecho ejercicio? No sé cómo estaría en estos momentos, pero les juro que estuviera como una persona de unos 60, 70 años. Pero le presté atención, hoy en día hacemos ejercicio de fuerza. ¿Y por qué se da todo esto? Porque no nos movemos, ¿sí? Porque se come mucha comida procesada. Todo esto hace que se pierda mucho la masa muscular. Hay mucha gente que donde nosotros entrenamos sale pero mucha gente a trotar. Mucha gente a trotar.
Obviamente, de cierta manera, sí ayuda, pero a la vez también se está comiendo todo el músculo y el músculo es el encargado de sostener a las articulaciones y es el encargado de proteger nuestros huesos. Si no hay músculo, amigos, una fractura es muy, muy visible y que se dé. ¿Por qué? Porque no hay músculo en tu cuerpo. ¿Listo? Vamos con el pilar número 3 que viene a ser el estrés. El estrés, que es justamente lo que les había mencionado del sistema parasimpático. ¿Y cómo lo podemos activar? ¿Cómo lo podemos ayudar a favor nuestro? Punto número 1, el ejercicio. Es la mejor manera de activar 100% el sistema parasimpático. ¿Se acuerdan? El simpático es alerta, cuidado, atención, cuídate, huye, protégete. El parasimpático es el que lo tranquiliza. ¿Y cómo lo tranquilizo? Lo tranquilizo a través del ejercicio, lo tranquilizo a través de la meditación y lo tranquilizo a través de un sueño reparador. De estos 3 puntos, ustedes pueden reparar o pueden controlar los niveles de estrés. Ahora, pregunta. ¿Cuántas de ustedes, y me incluyo, cuántas de todas las que estamos aquí, me incluyo yo también, cuántas de todas las que estamos aquí nos quedamos hasta muy tarde en el teléfono y en la cama? Pongan un dedito para arriba. ¿Cuántas de ustedes, cuántas de ustedes se quedan en el teléfono y hasta muy tarde en la cama? Yo soy una de ellas, pero desde que ya aprendí esto ya no lo quiero hacer, ya no lo pienso hacer. ¿Por qué? Aquí les voy a contar por qué. Llega un punto en el que el estar mucho tiempo en las pantallas de luz blanca en el teléfono por las noches, nuestro cuerpo empieza a generar dopamina. Y esa dopamina significa placer, ¿sí? Esa dopamina significa placer. Entonces ustedes abren TikTok, abren Instagram, abren Facebook y se quedan scrolleando. Entonces, el cuerpo empieza a generar, a recibir el mensaje de, es como que los rayos de la luz blanca se penetran en nuestra piel y dice, hey, es de día, es de día. Y uno dice, ¿por qué no me puedo dormir? ¿Por qué no me puedo dormir? Porque el cerebro se engaña de que no es momento de descansar. Y más aún, si estamos en el teléfono y con luz prendida, luz falsa, prendida, el cuerpo asimila de que todavía no es tiempo de dormir. Y genera dopamina y genera ese punto de placer. ¿Cómo se genera esa dopamina en cada vez que vemos teléfono? Color, movimiento y luz. Cada vez que tú abres la pantalla y ves color, movimiento y luz, te quieres quedar más, te quieres quedar más, y se hicieron las 11 de la noche, las 12 de la noche, la 1 de la mañana, y al otro día, amigos, ¿cómo levantamos? Al otro día dice, ay, parece que hubiese quedado dormido tan poquito. A mí me pasaba. Yo al otro día ya nos toca hacer, nos corresponde ir a hacer ejercicio. Yo lo alzaba a ver a mi esposo y era así como que no, y la regresaba a ver a la cama y digo, ¿cómo quisiera quedarme otro ratito más en la cama? Pero no, amigos, es porque lo tuve a mi cuerpo hasta muy tarde de la noche y mis niveles de estrés subieron. Y por eso al siguiente día ya no te levantas, ya no te levantas con la hormona de la serotonina, de la hormona de la felicidad. Y te levantas molesta o molesto, te levantas cansado, te faltó la noche para dormir. ¿Por qué? Porque se estuvo hasta muy tarde. ¿Listo? Ahora, ¿cómo le podemos dar placer natural? Aquí les va una receta gratis. ¿Cómo ustedes le pueden cambiar ese placer que no beneficia en nada
a nuestro cuerpo por un placer saludable. Y ese placer se llama ejercicio. Si usted hace ejercicio, en especial mujeres, si estamos aquí mujeres de más de 30 años, la dopamina que nosotros le podemos dar a nuestro cuerpo es fuerza, ejercicio de fuerza, porque ahí sacas ese poderío de, yo sí puedo, y fuerza, le das ese placer, lo que estás en la pantalla y te das ese placer, pero que no te beneficia en nada, al contrario, te perjudica, lo puedes cambiar por un placer de ejercicio, ¿sí? Y esa hormona de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, ¿a quién de ustedes les gustaría acostarse súper bien y al otro día levantarse y así como ese cuento de hadas, levantarse feliz, levantarse con otra energía, levantarse sonriendo? Aquí les va la segunda receta gratis. Vas a buscar, yo no entendía esto, pero hoy sí quiero comprarlo porque tampoco yo lo hacía. Por eso les digo, les traje información nueva, tanto para mí como para ustedes, ¿sí? Y hoy en día se van, no sé si alguien de aquí lo tiene, felicidades, y si no, lo van a comprar, y es un protector de la vista. ¿Han visto esas novelas cuando uno se va a acostar y se ponen los ojitos, se cubre los ojitos ese protector de vistas? ¿Por qué? Porque al cerebro tiene que darle la información de ya no hay luz, es hora de dormir, y cierras los ojos y solo ves oscuridad. El cerebro dice, ok, es momento de trabajar y regenerar. Pero si por ahí dice, ay, no, es que voy a dejar encendida una pequeña lucecita, o que la luz del teléfono esté al lado, o que la luz por ahí, la lámpara o lo que sea, y te llega a tu piel, a tus ojos, hay personas que a las 2 de la mañana, duerme a las 9 de la noche y a las 2 o 3 de la mañana ya está despierto o despierta. ¿Por qué? Porque se duerme con la televisión encendida. Y esa televisión encendida le dice, hey, despierta, es de día, es hora de despertarse. O tiene por ahí una luz, por más pequeña que sea, lo empieza a despertar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer hoy en día? Primer punto, ese teléfono lo vas a dejar en un lugar donde no lo puedas coger en la mañana a primera hora. Lo vas a dejar en tu comedor, en tu sala, donde quiera, pero menos al lado de ti, ¿sí? Entonces, lo primero que vas a hacer y que el cuerpo recibe una información favorable hacia ti para activar la serotonina es levantarte, te sientas, pones tus manos en el pecho y empiezas a decir 3 frases de gratitud. Solo 3, no te pido más. Solo 3 frases de gratitud. Gracias por y gracias por. Si tu cuarto tiene cortinas de tela, ¿sí? Vas a coger y lo primero que vas a hacer, te vas a acercar a la ventana y vas a abrir tú mismo, vas a abrir la cortina y que te llegue toda la luz natural, que te llegue a tus ojos, a tu cuerpo, que te llegue la luz. Y si tienes persianas, pues de igual manera las vas a abrir y que esa luz llegue directamente a tu cuerpo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar con todo esto? Se va a activar la serotonina, la hormona de la felicidad. Mira esta segunda hormona. Hablamos de la hormona de cortisol, ahorita estamos hablando de la hormona de la felicidad. Entonces, cuando abres las cortinas y la luz natural te llega a tu cuerpo, envía el mensaje a tu piel y empieza a generar felicidad. Y te hace, bueno, o sea, inconscientemente lo había hecho anteriormente, algunas veces, inconscientemente, no como ahora te lo estoy diciendo, y es verdad. Uno dice, uy, hasta el día está diferente. Yo el día de anteayer no estaba tan bien emocionalmente y con la información que ahorita se las estoy compartiendo, entendí por qué no estaba, o sea, no quería que nadie me hable, estaba todo el tiempo pensativa, estaba radicando de un pensamiento, muchos pensamientos,
y estaba de a malas todo el día, o sea, todo el día estuve de a malas. Y dije, ay, es que toda la semana estuve con el teléfono hasta las 2 de la mañana y me levantaba y lo primero que hacía era coger mi teléfono y, o sea, terrible, ¿sí? Terrible. Hoy en día levanta, a mi esposo yo lo sabía ver que se levantaba, tenemos una ventanita así pequeña, se levantaba y lo primero que hacía era abrir los brazos a la ventana y que le llegue toda la luz. Digo, ajá, por eso anda todo ahí contento y riéndose. Es justamente eso, amigos, ¿sí? Entonces, esa serotonina nos va a ayudar muchísimo a la hormona de la felicidad, ¿sí? Se revierte, miren esto, miren esto. Esta es una pepita de oro. La persona que lo practica por 90 días y si tiene problemas de Alzheimer, lo puede revertir. Con estas dos acciones. Se levanta, 3 agradecimientos con su mano en el pecho, siendo consciente de la respiración, se acerca a su ventana, abre las cortinas, que la luz llegue a su cuerpo y esto nos ayuda a revertir el Alzheimer. Algo natural, no les va a costar nada, es totalmente gratis, es cuestión solo de hacerlo. ¿Listo? Ahora, hagamos una pequeña reflexión. ¿Sí? ¿Qué hacían nuestros ancestros con la alimentación antes? ¿Qué hacían nuestros ancestros antes sobre, en especial las mujeres? Alimentación, en actividad. Tenían una vida sencilla, ¿sí? Tenían una vida más sencilla y una vida más natural. ¿Estamos de acuerdo? Una vida más sencilla y una vida más natural. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día es una vida más compleja, una vida de mucha gente deprimida, personas muy molestas, con mucha ansiedad y que no están en el presente. ¿Les ha pasado que están ustedes conversando con alguien y está en el teléfono y las conversas casi ya no son como tan prestadas de atención? Por eso dicen que hoy en día hay en diferentes países le llaman las zonas azules. Estas zonas azules son comunidades en donde se agrupan en equipo y ven por el bienestar de toda la comunidad. Amigos, hoy vamos a hacer una alimentación para toda la comunidad y toda la comunidad se une, toda la comunidad, porque trabajan en esa unidad y les permite estar en el presente y son zonas, le llaman zonas azules, porque son comunidades longevas. Empiezan a notar sus primeras enfermedades entre los 80 y 90 años. Hoy en día, ¿en qué edad se ven enfermedades? No, hoy me sorprendo de ver a adolescentes con próstatas, adolescentes retiradas un ovario. Entonces, tiene hoy en día mucho sentido esto que les estoy diciendo y mucha reflexión a todo lo que nos viene. ¿Listo? Entonces, ¿qué les recomiendo? Aquí viene otra tarea gratis, ¿sí? Otra pepita de oro gratis. ¿Quieren sentirse esa activación natural del cuerpo? Existen los baños de naturaleza. ¿Qué significan los baños de naturaleza? Significa que te vayas a un bosque, que puedas caminar descalza, que puedas abrazar un árbol, que puedas escuchar un río, que puedas escuchar una cascada. Esos son los baños de naturaleza. Esto nos permite activar justamente el sistema parasimpático que viene a bajar el cortisol, que nos ayuda a activar la serotonina, la hormona de la felicidad. Ay, es que ya no quiero estar depresivo, en ansiedad con estos pensamientos. Haga esto. Yo el fin de semana con mis hijos nos fuimos a un río. No se imaginan esa agua helada que pasaba por mi cabeza y decía, Dios mío, que... Y el lunes, o sea, ayer fue, pero mejor dicho, y hoy, o sea, estaba tan emocionada para poderles dar la clase.
porque ya lo llevé a la práctica, esto que les menciono. ¿Listo? Nos vamos al cuarto punto, y el cuarto punto viene a ser el sueño, higiene del sueño, ¿sí? Nuestro sistema inmune se repara en la noche. Ojo, yo sabía, bueno, yo aprendí que solo el músculo se repara en la noche, ¿sí? Pero no, hoy en día el sistema inmunológico se repara en la noche. El sistema linfático se limpia, que se encarga de limpiar el cerebro, lo hace en la noche. Las hormonas se reparan en la noche. El músculo se repara en la noche. Pregunta, ¿cómo es tu sueño? ¿Es un sueño reparador? ¿Es un sueño aleatorio? Que me duermo, me despierto, me duermo, me despierto. ¿O es un sueño en el que duermes toda la noche y te levantas así como, uy, tuve un sueño terrible? Eso no es un sueño reparador. Porque en la noche todavía siguió el cerebro trabajando, trabajando, trabajando. Esta médico me decía, la gente en la noche cree que tiene un sueño reparador, duerme las 7 horas, pero hasta en la noche, en el sueño, quiere salvar el mundo. Y está en constantemente estrés. ¿Sí? Entonces, si hoy no duermes tus 7 a 8 horas, no estás reparando, ni tampoco estás regenerando, ni restaurando, ni reparar, ni regenerar, ni restaurar. Si no duermes de 7 a 8 horas. ¿Ok? Entonces, un sueño profundo es la clave para poder reparar. Y ahí venía lo que les menciono, o sea, ponerte estos antifaces en la noche para que el cuerpo diga, ok, es de noche, estamos en una parte muy oscura y es momento de reparar y de regenerar. Yo, o sea, yo no lo he hecho, honestamente no lo he hecho, pero me da esa sensación de que me lo voy a parar y digo, Dios mío, no me va a poder despertar porque estoy viendo todo oscuro, ¿a qué horas amanece? Me da esa sensación que me voy a dormir de largo, ¿sí? Pero quiero hacerlo. Quiero hacerlo para poder tener ese sueño reparador, ¿listo? Entonces, si no controlas el estrés, chicas, si no controlamos el estrés, el cortisol, la hormona de la progesterona, que nos ayuda a ovular, va a detectar que el cortisol está ahí todo el tiempo y la hormona dice, voy a crear un bebé o huyo del león, que es mejor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos en niveles de cortisol, lo voy a aclarar nuevamente, cuando nosotros estamos en niveles de cortisol, la hormona que empieza a alterarse, así como, Dios mío, o sea, estoy en una etapa de ovulación, pero estoy en alerta, estoy con mucho estrés. ¿Qué hago? ¿Voy a crear un bebé o huyo de todo esto y me cuido? ¿Qué es mejor? ¿Producir o sobrevivir? Y esta hormona de la progesterona dice, prefiero sobrevivir. Por eso hay muchas mujeres que se les complica quedarse embarazada o se les complica o tienen baja reserva ovárica o no tienen su ovulación es pésima, es de mala calidad. Es justamente por los niveles de cortisol o niveles de estrés. Y cuando esta hormona se elige sobrevivir, lo único que va a pasar es va a sentir migrañas, va a sentir ciclos irregulares, va a sentir ciclos con coágulos y reglas muy abundantes. Ahí me dice que una progesterona está mal. Por eso a mí me encanta mucho con las chicas dentro de la suplementación, que me gusta mucho trabajar, enfocarme. Trabajo mucho sueño reparador, trabajo mucho sistema digestivo y luego me voy a la parte hormonal de la hormona. O sea, luego identifico la hormona, pero primero hago eso, porque la mayoría de la gente está en ansiedad, en estrés, la mayoría, la mayoría. ¿Listo? Entonces, ¿qué se debería eliminar el estrés? ¿Ustedes creen que el estrés se debe eliminar de nuestra vida? ¿Ustedes están de acuerdo que sí se debería eliminar el estrés de nuestra vida? La respuesta es no. Ay, pero ¿por qué no voy a eliminar el estrés de mi vida si eso es lo que me está matando, si eso es lo que me está poniendo mal? Amigos, el estrés también es parte de nuestra vida
para tener un estado de defensa. Si nosotros no tenemos el estrés, nosotros por la vida vamos a estar como si láncese de un edificio, se lanzó. Pero si no tenemos esa parte del estrés, no vamos a estar en ese estado de defensa. Es solo que debemos tener claro que a veces el estrés sube demasiado y hay veces que se baja demasiado. Y lo único que tenemos que aprender es a controlar el estrés, no a eliminarlo, sino a controlarlo. Ejemplo, hay una investigación de un grupito de ratas en donde les hacían choques en el cerebro. En el mismo lugar les hacían choques en el cerebro. Y de repente les empezaron a hacer esos choques en diferentes partes del cuerpo, en diferentes. Estas ratas empezaron a generar tumores y empezaron a generar muchísimos tumores hasta llegar a un cáncer. Entonces, cuando nosotros los niveles de estrés dejamos que sobrepasen o dejamos que caigan, ahí es donde aparece la inflamación celular, empieza a aparecer el desequilibrio inmunológico, empieza a aparecer el desequilibrio hormonal y por ende empieza a aparecer el cáncer. ¿Sí? Entonces, debemos tenerle mucho cuidado, ¿listo? La importancia de los suplementos para el sueño es importante. Yo me enfoco mucho a todas mis chicas, todas las que han tenido resultados, me enfoco muchísimo a que la mayoría tenga un sueño reparador. Si no tiene un sueño profundo, un sueño reparador, o sea, para mí la clave primero es eso. Pero es que ayúdame con la resistencia a la insulina. Vamos con el sueño reparador porque necesitamos que regeneres, restaures y equilibres. ¿Qué? Tu microbiota. Y por ende tu cuerpo empieza a trabajar ya a favor tuyo. ¿Listo? Aquí les viene otra pepita de oro. El ayuno intermitente es un atajo para la biología humana. Un ayuno de 12 horas, amigos, ustedes no se imaginan. Desintoxicación pura a su cuerpo. Ay, pero es que son 12 horas. Que tu última comida sea a las 6 de la tarde y y rompes el ayuno a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque toda la noche estás descansando. Y ahí hiciste el ayuno de 12 horas. 6 de la tarde, tu última comida, 6 de la mañana, rompes el ayuno. Y vas a ver, si lo haces eso por una semana, me cuentas para ver cómo nos va. Chicas, ¿cómo vamos hasta aquí? Yo le puse el tiempo hasta las 10 en este Meet y ya se me va a acabar porque ya son 10 minutos. Vamos a ver si adelantamos un poquito más y terminamos. ¿Listo? Ahora, si nos profundizamos un poquito sobre las hormonas, ¿sí? Lo que les decía, las hormonas, tanto en hombres como en mujeres, son los que se encargan de controlar nuestro cuerpo. Todas las hormonas, las que tenemos, hombres y mujeres, se encargan de controlar todo nuestro cuerpo, ¿sí? Hagan de cuenta, ustedes conocen los legos, asimismo son nuestras hormonas, son legos en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Empecemos por la primera. La primera hormona sexual viene a ser la testosterona. La testosterona es una hormona que nos demuestra a las mujeres fuerza. Obviamente los hombres tienen más hormona de testosterona que la producen los testículos y nosotras las mujeres la testosterona que la producen nuestros ovarios, pero en menos cantidad. Se hizo un estudio donde los hombres tienen un porcentaje de testosterona de 300 y las mujeres de 50, para que tengan una relación más o menos cómo son nuestras hormonas masculinas. Ahora, cuando hay una mujer que tiene vello facial, que tiene acné, que su piel está muy reseca, hey, hello, préstale atención a la hormona de la testosterona. ¿Sí? Cuando tiene bajo el líbido, o sea, no tiene deseo sexual, préstale atención a la hormona de la testosterona. Cuando una mujer no tiene lubricación en sus relaciones sexuales, préstale atención a la testosterona, ¿sí? No me voy a entrar como a la hormona de los hombres, sino netamente a lo que estamos hablando aquí, que viene a ser de las mujeres. Dentro de esta hormona de la testosterona también es muy importante la hormona del DHA. Dentro de estas funciones son
tanto la testosterona, cuando hay un déficit, también se nos empieza a dificultar en la osteoporosis. ¿Por qué? La testosterona sí genera los ovarios y sí generan los testículos, pero también son como cablecitos, sí, como unos puntitos de esta hormona que están en nuestros huesos. ¿Sí? Entonces, cuando nuestra testosterona está fallando, empezamos a tener mucho dolor articular, empezamos a tener mucho dolor de las fibras de nuestros huesos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Aquí también la testosterona nos ayuda, nos empieza a detectar cuando hay síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque la ovulación es de mala calidad y hay resistencia a la insulina. Aquí hay un triángulo, ¿sí? Si lo tienen ahí a su alcance, papel y lápiz, dibujen un triángulo. En una primera esquina, si tengo yo niveles de cortisol alto, perjudica a la resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina perjudica el desbalance hormonal. Y esto se repite constantemente. Por eso tengo que yo verificar en dónde está la raíz del problema. ¿Listo? Entonces, les había mencionado que la testosterona perjudica lo que empieza a tener libido bajo. Estás cansada todo el tiempo, muy cansada todo el tiempo, la piel está muy seca, está constantemente sin ánimo, sin ganas, sin nada. Entonces, estamos hablando de un déficit de testosterona. ¿Listo? Ahora, nos vamos con la progesterona. La progesterona, el estrógeno y el estradiol es una hormona ya netamente femenina, solo las mujeres. Esta hormona, estas tres hormonas, son los que se encargan de conectar directamente. El cerebro envía información a los ovarios y empiezan a trabajar estas tres hormonas. Estrógeno, estradiol y estrógeno. Son las dos hormonas exclusivamente, estas tres hormonas para la fertilidad. Ahora, para que entremos un poquito al ciclo menstrual, desde el primer día del ciclo menstrual al día 14, estamos hablando de una fase que se llama la fase folicular. Son folículos, son como morulaciones. ¿Han visto una mora? Así esos huequitos así, o el panal de abejas. Esos son los folículos, ¿sí? Entonces, en esta fase empiezan a madurar los folículos. Y esta hormona es antiinflamatoria. ¿Ok? Cuida nuestros huesos y previene la depresión. Ahora, también es un estrógeno que nos ayuda a cuidar muchísimo nuestro útero. ¿Qué pasa cuando esta hormona empieza a alterar, que es los estrógenos? Nosotras las mujeres, desde que nacemos con cierta cantidad de óvulos, con cierta. Y conforme va pasando la edad, pues nosotros vamos perdiendo esa cantidad de ovulación, de óvulos, ¿sí? Principalmente a partir de los 30, esa cantidad de óvulos empieza a ir y por eso se empieza a dificultar muchísimo los embarazos. Entonces, cuando nosotros, el estrógeno está en déficit o hay una sobrecarga estrogénica, nuestras glándulas suprarrenales que no la secreta por completo, empieza a afectar nuestro sistema metabólico y no mide la proteína de la sangre y ahí se produce el síndrome de ovario poliquístico, los famosos miomas, la endometriosis y la adenomiosis por esta hormona y hay mucha inflamación, ¿sí? Ahora, del día 15 al día 17 estamos hablando de la ovulación, donde ya dentro de los folículos, aquí la mujer estamos toda onda, o sea, estamos hasta nuestra temperatura basal cambia, aumenta, estamos aproximadamente 37 grados centígrados, ¿sí? En esta fase nosotros le llamamos listas, estamos listas para procrear, estamos listas porque el óvulo ya salió y solo necesitamos el encuentro con el esperma y que podamos tener ya esa fecundación. En estos días tarda de 72 horas para que el óvulo, el embrión pueda asentarse en el lugar correcto del útero, ¿listo? De la 18 a la 28, la mujer deja de estar lista y empieza a trabajar hacia adentro, como, ok, ya hay algo dentro de mí o estoy lista dentro de mí para empezar a cuidar la casita, empieza a protegerlo, ¿sí? Nos volvemos en esta etapa de la progesterona llamada lútea, nos volvemos más sensibles, tenemos muchos antojos, tenemos un sueño, se nos produce frío constantemente. Aquí trabaja muchísimo la glándula de la tiroides
Aquí se presenta la implantación ya del embrión y por ende se recomienda como más caminar, hacer yoga, moverse con ciclo, sin ciclo es importante moverse y mantenernos constantemente en calma. ¿Listo? Ahora, esta progesterona es nuestro analgésico natural. Cuando esta progesterona no está activa, se presentan cólicos muy fuertes, se presenta un ciclo de color marrón, se presenta inflamación y se presentan síntomas premenstruales como dolor de pechos, dolor de espalda baja. Cuando alguien me dice, ay, no, es que mi ciclo menstrual es terrible, ok, me está hablando de progesterona. Cuando me dice, no, es que mi ciclo es muy escaso, ok, me está hablando de progesterona y estrógenos. ¿Listo? Entonces, a los 35 años es muy común que se baje muchísimo la progesterona, ¿sí? Aparece mucha celulitis, se ensanchan aún más las caderas, ¿sí? Y se les complica muchísimo quedarse embarazada. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer ejercicio. Bueno, aquí ya para irlo cerrando, obviamente falta otro poquito más. Si quieren, les puedo programar otra clase para la otra semana. Pero las tres recomendaciones que yo les puedo hacer con todo esto que les acabé de hablar, porque pueden decir, bueno, Jessie, es demasiada información, dime lo que puedo hacer. Primer punto, ejercicio. Segundo punto, amarte, respetarte, conectar contigo misma. Y el tercer punto, alimentación y suplementación. Tres cosas, tres pasos. Si tú te enfocas en esos tres pasos, créeme que tu historia va a ser totalmente distinta, va a ser diferente, vas a enfocarte de cierta manera a poder escuchar a tu cuerpo, poder enfocarte de otra manera. Hoy en día aprendiste cosas nuevas. Para mí también fueron cosas nuevas, por eso quise traerles para que se puedan dar cuenta que estoy en constante capacitación, las cosas, la medicina cambia, el cuerpo también evoluciona, ¿sí? Antes, pues la tasa de mortalidad, antes era a los 50, 60 años, hoy en día aplaza más porque las cosas cambian, porque hay un poco más de conciencia. Y como les decía al inicio, todo es información, tu salud es información, si hoy esta información la llevas a cabo, vas a poder ver los cambios. ¿Listo? Voy a cerrar esta clase, esta es la tercera clase dentro del curso, chicas. Van a tener una guía de renacer hormonal debajo del curso, de este video de la clase de hoy, y pueden acceder al renacer hormonal, donde es un resumen más chiquitito, resumen más pequeño de todo lo que vimos hoy, la suplementación, todo lo que vimos hoy lo van a encontrar de manera más resumida. ¿Listo? Así que chicos, bueno, me voy a despedir antes de que se cierre la sala. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, voy a programar, espérenme.